estamos a esta hora con Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión. Alexis, muy buenos días. ¿Qué tal, Eva? Muy buenos días. Bueno, antes de mirar los grandes asuntos del mercado, acabamos de conocer lo que parece ser el cierre, ¿no? La crónica de lo que envolvió a Credit Suisse justo a finales de marzo, en lo que parecía de momento lo que iba a ser una crisis bancaria que podría extenderse a nivel mundial y que parece que ahora mismo está dada por superada. En estos momentos, Alexis, y viendo la calma con la que se lo han tomado los mercados, los mensajes y las políticas que se han llevado a cabo como dique de contención para evitar cualquier tipo de extensión, ¿cómo ves la situación del mercado, Alexis? Bueno, te refieres en concreto a la crisis bancaria, imagino. A cómo está yendo hasta ahora la crisis bancaria, puesto que, como tú sí, bien en dices, concreto, efectivamente, una vez que se han presentado eso, lo que supuso, ¿no? Justo cuando llega el rescate final, el proceso, la operación concertada para salvar a Credit Suisse, y en el que de un lado y otro del charco ya se da por superada la crisis, si realmente lo estás viendo así o hasta qué punto crees cuál ha sido el impacto, en qué momento nos encontramos. bueno, yo creo que es un poco la primera reacción a la crisis. Yo creo que los bancos centrales han actuado de una manera mucho más rápida que en otras circunstancias y, por lo tanto, de alguna manera han calmado las aguas. Lo único que pasa es que, claro, seguimos con el proceso de subida de tipos de interés. Ahora estamos justo en el momento más crítico de la subida de tipos de interés, puesto que estamos por definir exactamente cuál va a ser el tipo de interés final. El mercado sigue manteniendo una idea y los bancos centrales otra opuesta, en la que todavía van a seguir subiendo más los tipos de interés. Estamos en el momento más crítico de control de la inflación. El dato de inflación de Reino Unido de la semana pasada pues nos vino a decir prácticamente que es muy rápido esa especie de idea de que la inflación estaba controlada, nos va a dar todavía más coletazos. Y luego más tarde, de fondo, el sector bancario tiene todavía problemas. Con los tipos de interés en estos niveles y con una incapacidad para remunerar bien esos depósitos, pues de alguna manera o tendrá que elegir caídas de depósitos, lo cual hará renacer otra vez el conflicto, o habrá que subir la remuneración a esos depósitos, lo cual significará que sus márgenes de alguna manera se reducirán. Y luego más tarde está todo el tema de la desaceleración económica y sobre todo en la banca regional americana, en donde esa desaceleración económica está acentuándose por una desaceleración muy fuerte del sector inmobiliario. Y la banca regional americana de alguna manera está muy apalancada en ese sector, con lo cual de alguna manera el primer choque ha sido el de los depósitos. No creo que esté resuelto. Está resuelto con caídas de márgenes, o en cualquier caso, como le digo, podría estar resuelta con caídas de márgenes, pero luego ahora nos viene pues los efectos de la desaceleración económica que pueden llegar a ser muy intensos. De hecho, ya prácticamente los bancos centrales están pronunciando la maldita R, que no quieren nunca pronunciar, aunque están diciendo que va a ser muy leve, etcétera, pero esas cosas no saben ellos cómo va a producirse. Por lo tanto, yo creo que es demasiado prematuro dar por cerrada el capítulo de la crisis bancaria. En este contexto, mirando a lo que está por venir, efectivamente, la semana que viene tenemos ya esa cita con los bancos centrales. Los propios miembros de la Reserva Federal cuestionan en estos momentos la certidumbre con la que enfrentan esa reunión, mientras las apuestas giran en torno a esos 25 puntos básicos. Esta semana vamos a conocer datos de PCI, de PIB, el deflactor al consumo, el PCE, porque esa batalla por los precios, esa subyacente, sigue todavía, tiene todavía mucho que pelear. ¿Cómo se va enfilando el camino a esa cita con el FONC, con la semana próxima, Alexis? Hombre, yo creo que está claro que de alguna manera van a subir tipos de interés. El ritmo de subida de tipos de interés se ha reducido y ahora mismo estamos hablando de cuartos de punto. Y yo creo que cabría interpretar que lo más probable es que suban un cuarto de punto los tipos de interés. Pero yo creo que casi todo el debate se traslada a si esta será la última subida o habrá más subidas. Ahí es donde yo creo que está el gran problema y donde realmente todos los datos que usted acaba de comentar van a ser un poco determinantes. Si hay un control de la inflación, si hay una desaceleración mayor de lo esperado o no, van a ser un poco determinantes ante la perspectiva de que pueda haber pues
aparte de esta, otra más, que sería un poco la más agresiva. Pero yo ahora mismo, de momento, creo que estamos un poco con la idea de ir hacia subidas de 1/4 de punto, aunque en Europa, por ejemplo, yo creo que estamos más por la idea de subir medios puntos. Lo único que pasa es que igual a lo mejor se ve obligada también a subirlos 1/4 de puntos para por lo menos darle margen a seguir todavía con la idea de subida de tipo de interés. Pero el gran debate ahora mismo es que cuando teníamos los tipos muy bajos y la inflación muy alta, podíamos subirlo muy rápido y sabíamos que nos quedaba un cierto camino. Ahora que los tipos ya están en unos niveles muy altos, ya están afectando al sector financiero, ya están afectando a la actividad económica, encontrar ese punto exacto pues va a ser un punto de discrepancia. Y por tanto, en ese punto de discrepancia con el mercado y con la actividad económica y con la realidad, que es casi lo más importante, pues obviamente tropezones, saltos, molestias tendrá que haber. Y aquí, por eso le decía antes que este es casi el momento más crítico de todo este proceso de subida, en donde después de ladrar mucho habrá que morder. Y no sé si estaremos en disposición de morder. Mientras asistimos a esas decisiones de política monetaria, estamos asistiendo también a cómo se va cotizando todo tipo de tanto movimientos en política monetaria como políticas en el ámbito internacional, en este movimiento que se llama, ¿no?, de desdolarización. Estamos viendo al eurodólar en 1,0975 unidades. Quería que Alexis nos analizases un poco el momento, mirando ese movimiento del dólar y, por supuesto, esa repercusión que está teniendo sobre el euro. ¿Cuál es el momento? ¿Cómo hay que prepararse de cara a los próximos movimientos en este Forex? Es muy interesante, otro de los temas fundamentales, ya no el de los tipos de interés, sino que vamos a decir que todo lo que hasta ahora estamos teniendo nos lleva a un punto también importante de decisión. Esto es como si fuera el cruce de camino. Entonces, Occidente tiene que elegir dos opciones, o la desglobalización o la desdolarización. Hay que tener en cuenta que la desdolarización en general se va a mantener, o es un proceso imparable por parte de los BRICS, y por lo tanto la opción que podría tener Occidente sería una desglobalización, es decir, prácticamente dividir el mundo en dos zonas, en una donde se mantenga la dolarización completa y en otra donde se abandone por completo. Esa sería la desglobalización. La desdolarización sería aceptar que el dólar también va a tener menos peso en la otra parte y por lo tanto, de alguna manera, con eso mantendríamos la globalización. Por lo tanto, la desdolarización se mantendría. El problema ahora mismo es si nosotros vamos a aceptar que también nos afecte a nosotros, que sería la desglobalización. Esto es un problema muy importante para Estados Unidos, puesto que de alguna manera va a limitarle su capacidad de incumplir la ley de la gravedad de las finanzas, y de alguna manera eso puede dar lugar a necesidad de una serie de medidas muy duras en cuanto a su capacidad de financiación y a su capacidad para financiarse prácticamente de una manera gratis en los mercados por esa posición del dólar, y por lo tanto de alguna manera es un problema adicional más para la Reserva Federal. Los discursos de Lagarde y sobre todo el de Yellen de la semana pasada de alguna manera nos estaba diciendo que aceptaban que el proceso de desdolarización, que no ha empezado ahora, sino que se ha acelerado ahora, y algunos, cuando han visto la aceleración, piensan que se ha producido, pero este proceso lleva prácticamente produciéndose desde el año 2012, 2014. De alguna manera la guerra de Ucrania lo único que ha hecho es acelerarlo, como decía antes. Y eso ya se está traduciendo en un dólar que inicialmente la guerra le favoreció, ante obviamente la crudeza de las imágenes que teníamos, pero una vez ha pasado todo ese proceso, ahora mismo está en una cierta debilitamiento. Que ahí en este momento me parece relativamente excesivo, porque prácticamente teníamos niveles por debajo de la paridad prácticamente al inicio de noviembre y ahora estamos ya en los 1.10. Por lo tanto, de alguna manera, procesos de corrección es probable que pueda haber en algún momento. Yo no descartaría incluso niveles alrededor de 1.08, pero yo creo que el medio plazo es un medio plazo, por lo menos con respecto al euro, de un cierto grado de debilitamiento. Entre otras cosas, puesto que parece que Europa tiene más margen para continuar subiendo los tipos de interés, no poniéndolos por encima de los americanos, pero sí para reducir ese margen con respecto a los americanos. Y una cosa muy importante también, el dólar estaba muy sobrevalorado y por lo tanto en ese proceso de normalización, pues obviamente le toca irse hacia niveles obviamente por encima del 1.10.
Pero como le digo, yo creo que eso es un proceso de medio plazo. Ahora yo creo que lo lógico sería una pequeña corrección antes de continuar debilitándose. Saltando de asunto, pero siguiendo en el mercado de política monetaria, mejor dicho, esta semana se estrena Kazuo Ueda en el Banco de Japón. No se esperan cambios y Japón es justo, ¿no? La alternativa es el caso contrario de lo que estamos viendo en la FED, en el Banco Central Europeo, en un momento, bueno, ya hace décadas, muy diferente en su camino, lucha con los precios, muy diferente. ¿Qué esperas de alguna manera con ese cambio al frente del BOJ y, por lo tanto, de cara al yen? ¿Cómo lo ves? Bueno, en general yo creo que el Banco de Japón no tiene prácticamente casi ningún margen como para cambiar su política. Y yo creo que el nuevo presidente del Banco Central de Japón va a seguir prácticamente con la misma política que hasta ahora ha venido teniendo. Eso, desde luego, quedarse al margen un poco de las medidas de lo que se está llevando al otro lado del Atlántico y en Europa, obviamente eso perjudicará al yen, pues de alguna manera significará esa lucha entre control de la inflación y control de los mercados y sobre todo de la deuda pública japonesa. El Banco de Japón va a decidir, obviamente, sacrificar la inflación y, por tanto, hacer más por la estabilidad de los mercados financieros y, sobre todo, de la deuda. En estos momentos, el Banco de Japón prácticamente dispone de toda la deuda pública casi que se ha emitido y en estos momentos incluso tiene unos niveles de endeudamiento muy por encima del 200%, con lo cual, de alguna manera, nos viene a decir que la situación es un poco complicada en Japón. Eso tendrá que traducirse obviamente en un yen que desde luego continúe debilitándose, pero sobre todo debilitándose contra el euro. Pues muchísimas gracias, como siempre, Alexis Ortega, socio director de Finagente Gestión, por atendernos. Un placer arrancar la semana contigo. Feliz jornada, feliz noche.